Mi nombre es Citlali Guadalupe Faustina Español y hoy les hablaré de la glándula tiroides. Para comenzar, el sistema endocrino es el encargado del metabolismo interno, en forma que su regulación tanto intracelular como en tejidos, órganos y sistemas es responsable de un adecuado funcionamiento. Las funciones principales del sistema endocrino son la producción de hormonas, la comunicación química interna y la coordinación. Sus órganos principales son la hipófisis, la glándula pineal, las glándulas paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos, los ovarios y la glándula tiroides, que veremos a continuación. La glándula tiroides es un órgano endocrino. Su posición cerca del cartílago tiroideo le proporciona el nombre a este órgano, pues tiroides deriva de la palabra griega tiros, que significa escudo. Tiene un parecido a una mariposa que cubre la tráquea. La tiroides es la glándula endocrina mayor del cuerpo humano, pues pesa alrededor de 30 gramos y su flujo sanguíneo es de 5 miligramos por minuto. La glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, por debajo y lateralmente al cartílago tiroides. Consta de 2 lóbulos laterales que cubren las superficies anterolaterales de la tráquea, el cartílago cricoides y la parte inferior del cartílago tiroides, con un istmo que conecta los lóbulos laterales y cruza las superficies anteriores del segundo y el tercer cartílago traqueal. Relaciones. La glándula tiroides está íntimamente rodeada por una cápsula fibrosa. Esta se adhiere y envuelve al órgano, hacia cuyo interior emite prolongaciones. Relaciones anterolaterales o superficiales. Corresponden a la cara anterior del istmo y anterolateral de los lóbulos, que por fuera de la cápsula fibrosa y de la vaina visceral están cubiertos sucesivamente por la piel, el tejido subcutáneo y el músculo platisma. La hoja superficial de la fascia cervical, tendida entre ambos músculos esternocleidomastoideos, que cubren la parte lateral de los lóbulos. Luego, los músculos infraoideos, reunidos por la hoja pretacreal de la fascia cervical. Relaciones posteriores o profundas. También por fuera de la vaina visceral, se relaciona con el istmo y con las caras posterior y posteromedial de los lóbulos. En la línea media, el istmo corresponde con su concavidad a los cartílagos traqueales 2 y 3. Si se encuentra muy desarrollado, puede llegar hasta el cricoides. En su cara posterior se observa un plexo venoso profundo, origen de las venas tiroideas inferiores que emergen por el borde inferior. Por este último, penetra a la glándula la arteria tiroidea IMA, cuando existe. La cara posterior de los lóbulos está delante del eje vasculonervioso yugulocarotideo, con la arteria carótida común medialmente y la vena yugular interna lateralmente. Entre ambas y atrás se encuentra el nervio vago. El asa cervical se desliza con los nervios cardíacos cervicales superiores por delante de ella. Los ganglios linfáticos laterales del grupo cervical profundo son laterales a la vena yugular interna y el tronco simpático cervical es prevertebral. La cara posteromedial de los lóbulos se amolda al conducto aerodigestivo, esta aplicada a la laringofaringe arriba y a la tráquea y al esófago más abajo. El borde izquierdo de este último excede hacia la lateral la cara posterior de la tráquea, con lo cual se encuentra el contacto con el lóbulo izquierdo. Esta cara
se relaciona con las glándulas paratiroideas y la arteria tiroidea inferior. Dos arterias principales irrigan la glándula tiroides. La arteria tiroidea superior es la primera rama de la arteria carótida externa. Desciende, se dirige a lo largo del margen lateral del músculo tiroideo para alcanzar el polo superior del lóbulo lateral de la glándula cuando se divide en ramas glandulares anterior y posterior. La rama glandular anterior discurre a lo largo del borde superior de la glándula tiroides y se anastomosa con su homóloga del lado opuesto sobre el istmo. La rama glandular posterior se dirige a la cara posterior de la glándula y puede anastomosarse con la arteria tiroidea inferior. Arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior es una rama del tronco cervical que se origina en la primera parte de la arteria subclavia. Asciende a lo largo del dial del músculo escaleno anterior, se dirige posteriormente a la vaina carotídea y alcanza el polo inferior del lóbulo lateral de la glándula tiroides. En la glándula tiroides, la arteria tiroidea inferior se divide en una rama inferior que irriga la parte inferior de la glándula tiroides y se anastomosa con la rama posterior de la arteria tiroidea superior, y una rama ascendente que irriga las glándulas paratiroideas. En ocasiones, se origina una pequeña arteria tiroidea, IMA, del tronco brachiocefálico o del callado aórtico y asciende sobre la superficie anterior de la tráquea para irrigar la glándula tiroides. Inervación. A lo largo de su trayecto en el cuello, es posible que los nervios laríngeos recurrentes emitan ramas y pasen por delante o detrás, o se intercalen con las ramas de la arteria tiroidea inferior. El nervio laríngeo recurrente izquierdo, RLNI, procede del nervio vago en el sitio en que éste cruza el callado aórtico. Forma un asa alrededor del ligamento arterioso y asciende por la parte medial en el cuello dentro de la hendidura tráqueo-esofágico. El nervio laríngeo recurrente derecho, RLND, nace del nervio vago en su cruce con la arteria subclavia derecha. Pasa posterior a la arteria antes de ascender por el cuello. Su trayecto es más oblicuo que el del RLN izquierdo, o es recurrente en 0.5 a 1% de las personas y con frecuencia se relaciona con una anomalía vascular en esta situación. Nervios laringeos superiores. También se originan en los nervios vagos. Origen en la base del cráneo. Se proyectan a lo largo de la arteria carótida interna. Se dividen en dos ramas al nivel del hueso hioides. La rama interna del nervio laríngeo superior tiene función sensitiva para la laringe supraglótica. La lesión de este nervio es poco común en los procedimientos tiroideos, pero su ocurrencia puede ocasionar aspiración. La rama externa del nervio laríngeo superior se encuentra sobre el músculo constrictor laríngeo inferior y desciende junto al vaso tiroideo superior antes de inervar al músculo cricotiroideo. Histología de la tiroides. Por su parte externa, la glándula tiroides
está recubierta por una delgada capa de tejido conectivo, una parte de la fascia visceral del cuello, separada por tejido conectivo laxo de una capa de tejido conectivo denso, unida al tejido glandular que forma una cápsula fibrosa verdadera a su alrededor. La glándula tiroides se compone sobre todo de quistes o folículos separados por escaso tejido conectivo interfolicular. Los folículos son la unidad estructural y funcional y están compuestos por epitelio cúbico simple que rodea un espacio lleno de una sustancia viscosa, el coloide. El tamaño de los folículos es variable, entre unos 50 picómetros y hasta 1 milímetro de diámetro. Están rodeados por una delgada membrana basal y el tejido conectivo intersticial forma un reticulado a su alrededor. El coloide es el producto de secreción de las células foliculares que se almacenan fuera de la célula, en los cortes histológicos comunes teñidos con He. El coloide es eosinófilo franco. Se tiñe con intensidad con la reacción de PAS, dado que la tiroglobulina, el componente predominante del coloide, es una glucoproteína. Células foliculares. Por lo general son cúbicas, pero hay notable variación de altura de acuerdo con el estado funcional de la glándula. Cuando las tiroides presentan una relativa inactividad, las células son casi planas, mientras que son cilíndricas, altas en las glándulas con gran actividad. Todas las células foliculares limitan con la luz y poseen un núcleo redondo bastante claro. En las células foliculares aplanadas, el núcleo también es plano. El citoplasma presenta basofilia moderada y contiene vesículas apicales que se tiñen de modo similar al coloide de la luz folicular. Células C. Estas células se encuentran en número mucho menor que las foliculares. Es característica su localización basal al epitelio folicular y nunca están en contacto con la luz. Se encuentran aisladas o en grupos pequeños de 3 a 4 células, siempre ubicadas dentro de la membrana basal, es decir, entre esta y las células foliculares. Las células C son ovaladas y más grandes y claras que las células foliculares. Además, poseen un núcleo más grande y a menudo más claro. Son difíciles de distinguir en los preparados comunes teñidos con He, pero pueden demostrarse mediante técnicas de impregnación argéntica o inmunohistoquímicas con anticuerpos contra el producto de secreción calcitonina. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. No olviden darle like, comentar y nos vemos en el próximo.